En la reunión, no voy a decir quién, pero dijeron, no cambie por el bien de todos, primero los pobres. Que les va bien a ellos. Porque le va bien a México. Y ya hay más, le han hecho anuncios, o por lo menos ayer recibió en esa comida anuncios de más inversión. Entonces ya nos habían dado una cifra, pero les hablé mucho de lo que presentamos aquí con Altagracia Gómez, del Plan México. Plan México lo vamos a presentar su esencia a principios de enero. El objetivo que tiene el Plan México es que se produzca en México mucho de lo que hoy se importa y que se generen cadenas de valor de distintos sectores industriales particularmente en nuestro país. En su momento el secretario Rogelio Ramírez de la U planteó que se está importando mucho de Asia y en particular de China, que hay un déficit comercial. Hay que decir que mucho de lo que se importa son de empresas estadounidenses que están en China. Por ejemplo, Apple. O sea, los iPhones, muchos se importan de China, pero es una empresa estadounidense que tiene su base en China. Pero mucho de lo que se importa se puede producir en México. Por eso es esta visión que había antes de que no debía haber política industrial. No, sí tiene que haber política industrial. Y que se fabrique aquí lo que se pueda fabricar. Entonces se los planteé ayer. Les dije, a lo que los invitamos es que se sumen a este plan y que vean sus empresas qué otra parte pueden fabricar en México y cómo se puede ayudar a la cadena para que desde la pequeña microempresa hasta las grandes empresas pues puedan tener estas cadenas productivas que se produzcan aquí, en donde pues en estos polos de bienestar que ya existen en el sureste, que ayer los presentamos, y otros polos de bienestar que vamos a desarrollar a lo largo y ancho del país, a partir también de la infraestructura. Durante también el neoliberalismo se planteó que la planeación no debía existir, esa palabra se borró. Y nosotros estamos recuperando con la cuarta transformación esa capacidad de planeación del Estado mexicano, que es fundamental, porque los planes de desarrollo antes se publicaban pero no se cumplían o no servían para nada. Entonces eso fue de lo que hablamos, hicieron varias preguntas de algunos temas y creo que fue una buena reunión. Solo quisiera abordar en otro tema. Hace unos días le entregaron una carta, o le enviaron una carta integrantes de la industria cinematográfica que están preocupados porque la distribución y exhibición del cine mexicano y quieren que sus películas se vean, se incentive más esta producción. ¿Usted tiene algún proyecto para esto? Hizo algo muy parecido en la Ciudad de México, si no mal recuerdo. ¿Qué les propondría a ellos? Ellos están pidiendo, bueno, frente a los monopolios que existen, ¿no? ¿Qué alternativas se le puede ofrecer al gobierno? Son varios temas. Quizás sería bueno que viniera la Secretaría de Cultura. Hay un equipo de casi puras mujeres que está encargado del cine en nuestro país, y se mantuvo el apoyo fiscal que existe desde hace mucho tiempo, incluso incrementó un poquito, y hay también un programa para impulsar el cine nacional, no como era antes, porque hubo un cambio también de la visión cultural. Durante todo el periodo neoliberal también había esta visión de que las y los mexicanos y nuestras culturas y las culturas que dieron origen a México había que borrarlas. Y justamente en el periodo del presidente López Obrador, el cine apoyó muchísimo cine de directores que vienen de pueblos originarios, y eso se va a mantener. Pero hay un plan para el cine nacional. Le comento a Claudia que venga. Hay un plan para apoyar a las escuelas del INA y del INVAL, que fue un compromiso que yo establecí a través de Claudia con los estudiantes y los profesores, también para apoyo al cine.
y también a los medios públicos, también van a recibir un apoyo. $800,000 millones de pesos, son 40,000 millones de dólares. O sea, 40 billones de dólares, como lo... O sea, es que los miles de millones en México, en Estados Unidos son billones. Ellos no usan el miles de millones, sino pasan de millones a billones de manera directa. Con apoyo para su producción y su fortaleza. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle sobre el tema de lo del IMSS. ¿En qué zonas del país se han dado el mayor número de nuevos asegurados, Presidenta? Muchas gracias, Presidenta. Y es una muy buena pregunta, porque hay una clarísima vinculación también de estos mitos, como lo ha estado diciendo la Presidenta, de que lo público siempre era peor que lo privado, que el salario mínimo creaba inflación y demás. Había esta idea de que la inversión pública en infraestructura no traía empleo formal, salvo el que se creaba en el momento de una construcción. Eso es falso también. Tabasco es un estado que durante incluso la pandemia no tuvo caída en su empleo. Quizás es de los pocos estados subnacionales en el mundo que la pandemia no le afectó en términos de empleo, al contrario, creció. Tabasco creció casi en 30% su empleo por las inversiones que estaban, las inversiones públicas, la refinería, el tema del Tren Maya. Por eso toda la península es quizá una de las zonas más favorecidas. Ese es otro elemento. El crecimiento del empleo, además de que es un empleo mejor pagado, es un crecimiento mucho más parejo a lo largo del país. Antes, donde se veía el crecimiento del empleo era generalmente en el norte del país, cuando fue el boom de las maquiladoras, un empleo precario, no solo mal pagado, precario, con condiciones de riesgo de trabajo en una maquiladora. Cuando inició este modelo, pues sí, se veía muy bien que se crearan muchos empleos en la frontera, pero eran empleos mal pagados. Ahora la distribución es mucho mejor. Otro estado con un crecimiento destacado, Nayarit, que ha tenido, tanto por el tema de turismo, pero también por inversiones públicas que se han hecho en ese estado. Se calcula que por cada 10 empleos vinculados a un proyecto de infraestructura público, ya sea un puerto, un aeropuerto, los trenes, las carreteras, incluso los hospitales, se crean 4 empleos en la economía formal. Entonces son de los estados. El sureste por primera vez tuvo tasas iguales o superiores a algunos estados tradicionalmente con más empleo formal, sobre todo en el norte del país. Presidente, y solo que se hace una aclaración, porque hace rato dije que de 70,000 trabajadores que ya han recibido el complemento, tuve un error. El 70% de quienes han pedido una pensión por viudez y que se les ha resuelto, que son cerca de 2.500 personas, 70% han sido beneficiarias del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por eso decía, es un número hoy pequeñito, pero que va a crecer mucho. Pero 70%, no 70,000, perdón. Pero sí, ese es el dato sobre esa distribución del empleo. Muchas gracias. En segundo tema, Presidenta, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 10,000 millones de pesos en vivienda social. Preguntarle su opinión, pero también sabemos que la Ciudad de México pues está viviendo una crisis de vivienda. Los números señalan que esta crisis se da sobre todo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando el cártel inmobiliario pues va cobrando fuerza. Preguntarle también qué tanto jugó el cártel inmobiliario y cuál va a ser la colaboración también para mitigar pues esos efectos que dejó el cártel inmobiliario junto con la jefa de gobierno. Durante el periodo particularmente de Mancera, no solamente las construcciones ilegales, sino que además se promovió mucho la vivienda de, digamos, nivel medio alto y alto, con el proceso que se llama de gentrificación.
que es decir, que se expulsa a los habitantes originarios, subiéndoles el predial y otros mecanismos, tienen que dejar sus viviendas, lo compran desarrolladores inmobiliarios y entonces entra habitantes nuevos a esas colonias y pasan de ser colonias en algunos casos populares a colonias de otro nivel económico. Se promovió mucho eso. Cuando llegué yo a la Ciudad de México, si recuerdan, incluso tuve muchas críticas de los desarrolladores inmobiliarios porque hicimos más de 100 clausuras a desarrollos inmobiliarios y se nos criticó porque estábamos parando la industria inmobiliaria de vivienda. Pero en ese momento lo que no podíamos dejar que siguieran las construcciones ilegales que tenían validados 8 pisos y que ya estaban construyendo 20. Entonces se clausuraron, se hizo una mesa de trabajo y se reorientaron casi todos esos desarrollos inmobiliarios para que cumplieran con el uso de suelo o con la norma. Ahí estaba Ileana Villalobos, que hoy es una de las subsecretarias de Medio Ambiente, que hizo ese trabajo muy importante. Digamos que se puso orden hasta donde se pudo, ¿no? Porque en la Benito Juárez pues siguieron haciendo otras cosas. Y Clara pues tiene esta visión también, que está bien que haya producción privada de vivienda, pero tiene que haber producción social de vivienda, que alcance, o sea, que sea a precios accesibles, porque eso generó pues un incremento en el suelo. Para comprar un terreno pues era muy caro. Entonces Clara tiene la idea de desarrollar vivienda social, que es muy bueno, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional. El 1 millón de viviendas pues son viviendas accesibles, una parte con Infonavit y otra parte a través de la CONAVI, y vamos a colaborar en la Ciudad de México, ahí donde podamos hacerlo, para poder conjuntar los esfuerzos de Clara y los esfuerzos de nosotros, igual en otros estados de la República. Gracias, presidente. Y en el último tema, aprovechando ahorita que se sacó el tema de que en Financial Times la reconoce a usted, y también hay que recordar la revista Time, usted ha generado pues un gran liderazgo en América Latina, lo vimos en la cumbre del G20, y también hemos visto que México pues está pues apuntalando para pues ser una potencia en diferentes áreas. Preguntarle lo de ayer, también lo del corredor interoceánico, si se va a acercar México para promocionar este corredor con los otros países. Vemos que en el G20 se reunió con este grupo MICTA, que está Turquía, Corea del Sur, Vietnam. Aprovechar este acercamiento, ¿usted tiene planeado algo para promocionar este corredor interoceánico, no solamente con Asia, sino también con otros países, por ejemplo Sudáfrica, que también se va a llevar a cabo el G20 el próximo año? Sí, hay no las promociones que se hacían antes, que era, no sé ni cuánto gastaban, que era pues mucha corrupción. El lunes vamos a presentar la promoción del Tren Maya, que tiene la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, con paquetes especiales, y además se está trabajando, en particular en el Tren Maya, con Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Campeche, para que sus propias secretarías de turismo y turismo con Josefina, la Secretaría de Turismo y la Sedena, pues haya una promoción